Muy bien, estamos ahora con Luis Bruckstein. Hola Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis, ¿se condice el lugar de prócer en el que se le está colocando a Eva Perón a través de todos estos actos con la figura de Eva Perón? Bueno, yo creo que realmente impresiona el consenso, la gran cantidad de actos que ha habido en todo el país, las diferentes características que han tenido estos actos y que dan la expresión de un consenso importante alrededor de la figura de Eva Perón. Un consenso que uno siente, digamos, que no es una figura tan lejana en la historia, y este consenso que concita la figura de Eva Perón, uno lo siente como contradictorio con tantas críticas, con tanto cuestionamiento que tuvo su figura en la época en que ella acompañó al gobierno peronista, el gobierno de Perón. Fue una de las personalidades más insultadas, más despreciadas, más criticadas en ese momento. Por la oligarquía, como decía ella, ¿no es cierto? Claro, básicamente. Porque hubieran preferido los sectores de la sociedad rural, de la oligarquía, de los militares, a una Eva Perón sumisa, subordinada, más en un segundo plano o prácticamente invisible. Y esa Eva Perón nunca estaría siendo conmemorada como lo está haciendo hoy. Eva Perón era un personaje polémico, era un personaje confrontativo, era un personaje flamígero al expresarse, era intenso en la forma en que se comprometía con los sectores humildes, y esa era el tipo de personalidad que se necesitaba para convertirse en el motor de ese fenómeno masivo o de inclusión masiva que fue el peronismo en ese momento, conducido por el general Perón. Y hay una cosa que resulta, yo creo que interesante, hoy en este duelo, si se quiere, de discursos entre la presidenta y Moyano con relación a la figura de Evita Perón, y la presidenta en un momento aludió a la inteligencia del corazón, dijo ella en un momento, a la intuición casi femenina, la inteligencia emocional. Y es interesante porque todos estos personajes en la historia, los grandes personalidades de la historia, han sido siempre muy conflictivos, porque han tenido que romper paradigmas y reacomodarlos para incorporar, para hacer estos procesos civilizatorios, estos procesos de hacer nuestras sociedades más humanas, más iguales, desde los próceres de la independencia. Ustedes imagínense, esos hombres estaban enfrentándose a lo que en ese momento era la representación de Dios en la tierra, que eran los reyes, o los primeros radicales que planteaban un voto a una persona, que valía tanto el voto de un peón como el voto de un estanciero. Y todo este fenómeno finalmente de inclusión, esta oleada democratizante que fue el peronismo, que fueron los gobiernos peronistas de inclusión, de sectores que estaban en ese momento marginados o desprotegidos, como los trabajadores, como las mujeres que en ese momento logran el derecho al voto a través del impulso de Evita, como los ancianos y como los niños, que eran los sectores más vulnerables y en ese momento más desprotegidos. Y la única forma que todos estos procesos se pudieron conseguir fueron a través de personalidades como la de Evita. Personalidades muy comprometidas, muy valientes, muy dispuestas a confrontar y hacer valer lo que pensaban y con una sensibilidad muy grande. Ahora nosotros vemos el busto a los próceres quietos, en una quietud, si se quiere decir, de mármol. Y los próceres no fueron así. Los próceres fueron como fue Evita. Muchas gracias, Luis. Gracias.